parecía como que no estaba evolucionando. O sea, si mirábamos más o menos cómo lo tenía antes y cómo lo tenía después, pero viéndolo en VR, como lo estáis viendo ahora, sí que se ve que se están creando puentes óseos. O sea que realmente un programa que nosotros queríamos usar para decirle a la jugadora que se tenía que operar, realmente nos sirvió para ver que la evolución era súper positiva, y aquí se ve claramente con este tipo de visualización la jugadora lo que nos decía que le dolía muchísimo, ¿no? Ese pequeño bump que tiene aquí abajo. Y como os digo, o sea, aquí podemos combinar distintas modalidades, muchísimos tags y rezos a la vez. Aquí se ven perfectamente también los tendones y, como os decía, ¿vale? Nosotros podemos segmentar para verlos aún todavía muchísimo mejor. Ok, es hora de tomar un impulso. Abre tu mente y juntos descubramos sobre innovación, branding y emprendimiento en el sector salud. ¡Vamos! Pues bueno, estamos aquí en Brain. Estamos con Daniel Esteban Ferrer. Es ingeniero en telecomunicaciones, hizo un doctorado en nanotecnología y un estudio postdoctoral Marie Curie en realidad virtual. ¿Cómo todo esto hace que nazca Brain? Cuéntanos un poco y gracias por estar aquí en Impulso. Bueno, muchas gracias a vosotros, Miguel. Encantados, porque creo que hacéis una labor excelente. Pues mira, Brain, o sea, como tú dices, mi background es más bien científico, y yo siempre he trabajado con temas de imagen biomédica. Bueno, empecé más en telecomunicaciones, más dijéramos electrónica, materiales, siempre desde la vertiente nano, ¿no? Las cositas muy pequeñitas, pero luego rápidamente me di cuenta de que donde estaba el impacto para la sociedad eran temas de biología, ¿no? Temas biológicos o temas médicos. Y entonces es cuando me decanté más para nanobio. Ahí hice yo pues mi primer doctorado en la Universidad de Barcelona. Primero había estado en la Universidad de Berkeley haciendo cosas más de materiales, pero siempre usando imagen biomédica multidimensional. Entonces, realmente yo, a través de mi experiencia propia, vi la necesidad de visualizar de una forma mucho más conveniente las imágenes multidimensionales, porque al final, si tú tienes algo que es multidimensional, no lo puedes meter en una pantalla plana porque estás perdiendo toda la profundidad, ¿no? Es igual que, pues eso, los planos de una casa. Claro, tener los planos o tener una reconstrucción tridimensional cambia por completo, ¿no? Incluso de cara al usuario. Cuando tú vas a entrar a vivir a una casa y la tienes renderizada y entras con realidad virtual, es otro rollo, ¿no? Y realmente es como si estuvieras ya dentro de la casa. Pues un poquito es eso, ¿no? Y como me gusta bastante todo el tema del gaming y todo eso, pues evidentemente lo más lógico era fusionar lo que es imagen biomédica multidimensional y de distintas fuentes en realidad virtual, porque te da esa capacidad de 360, de tener mucho espacio. Spatial computing también está muy de moda hoy en día, sobre todo porque Apple lo está acuñando muchísimo. Pero claro, tienes espacio para trabajar, tienes distintos tipos de fuentes, puedes usar tags, resonancias. Y ya te digo, yo empecé con cosas más pequeñitas, o sea, de hecho yo he estado dentro de una célula propia. El postdoctorado lo hice en la Universidad de Cambridge y ahí pues teníamos células donde marcábamos las proteínas de la membrana. Podías hacer un zoom, entrar dentro, ¿no? Y ver pues puntitos que realmente parecían constelaciones, pero eran proteínas interactuando entre ellas. Y de ahí pues evidentemente ya nació todo el tema de Brain. El tema de la IA es lógico porque son datos muy complejos. Estamos hablando de que se generan gigas de información por segundo y por lo tanto una persona no da al abasto de poder analizar todos esos datos, y la IA también nos ayuda. Vamos a meternos en materia de cómo Brain funciona o es aplicada al estudio de imágenes, sobre todo en patologías osteomusculares. Cuéntanos un poco alguna experiencia, algún caso puntual que hayas tenido, o cómo pueden los profesionales sanitarios, ortopedia y traumatología aprovecharse de esta herramienta. Brain está potenciando mucho músculo esquelético, precisamente porque somos muy potentes, y realmente la visualización en realidad virtual es donde excele, ¿no? En el momento en el que vemos sobre todo huesos, evidentemente, porque es una cosa que se ve fácilmente, pero también los tejidos más blandos a través de resonancias magnéticas. Las resonancias tienen bastantes modalidades. Por ejemplo, aquí ahora está saliendo un jugador de fútbol de primera división
que tenía una lesión aquí también en el cuádriceps. Y entonces todo eso ahí lo podemos fusionar. O sea, realmente podemos fusionar un TAC con una resonancia magnética, incluso podríamos usar ecografías también, pero nosotros evidentemente estamos muy focalizados en la parte de resonancias y TACs. Pero claro, o sea, la visión que le da tanto a un radiólogo, los radiólogos ya de por sí saben más o menos interpretar una imagen en cortes, pero aún así radiólogos nos han dicho es que me cuesta mucho menos interpretar y entonces puedo analizar ya, ir al detalle, ver esa particularidad. Pero cuando hablamos de médicos de otras especialidades, la mayoría no tienen demasiada experiencia en radiología. Por lo tanto, nosotros en Brain lo que hacemos es, tú coges un DICOM, el DICOM es el archivo por excelencia de tags, resonancias y demás, lo arrastras a nuestra plataforma, que al final es un SaaS, es un Software as a Service. O sea, tú estás ahí en el navegador, arrastras eso, se te reconstruye la imagen y acabas viendo pues, cosas como lo que vemos aquí, ¿no? O sea, en pocos minutos de tener un tag, de tener hecho un tag, ya lo estás viendo. Primero lo puedes ver en 2D, o sea, también usamos un poco lo que es la pantalla plana. Podemos preparar todas las imágenes, pero luego cuando quieres ver alguna cosa muy específica, coges las gafas, tan sencillo como eso, y entras ahí. O sea, ya tengo preparado mi ligamento, tengo preparada mi rodilla en este caso, y ahora quiero ir, pues eso, al menisco, quiero ir al tendón y verlo en 3D, ¿no? Porque al final la tridimensionalidad añade mucha información. O sea, incluso lo que decíamos, incluso un radiólogo que sí que sabe interpretar 2D, cuando tiene eso, puede ver los patrones, se identifican mucho mejor porque somos humanos y los interpretamos en 3 dimensiones. Es como la típica cosa que te dicen, cierra un ojo e intenta juntar los dedos. Es complicadísimo. Cuando tienes los dos, pues es muy fácil. Pues es un poco lo mismo. O sea, si solo tengo un ojo, o sea, si solo tengo una pantalla, cuesta. Si tengo los dos, es que rápidamente puedo ver cómo penetrar con una infiltración, cómo puedo hacer la cirugía mucho más precisa y además, evidentemente, el paciente entiende muchísimo mejor su dolencia, incluso puede ayudar a su recuperación, ¿no? Buenísimo ese último punto. Bueno, primero porque hablabas de eso en artroscopia, por lo menos los médicos ortopedas, la triangulación es una de las cosas más difíciles, ¿no? Pero mencionas paciente, porque a veces todas las herramientas dentro de la innovación en salud o se centran solo en profesionales sanitarios o el paciente se ve un poco, bueno, al margen de lo que esta herramienta de. ¿Cómo ves Brain trabajando o le puede explicar al médico y también al paciente cuando dice, me tienen que operar y no sé qué? Porque no nos aprendemos las palabras, el menisco, alguna articulación. ¿Cómo lo ves tú con el paciente? Pues sí, o sea, tenemos algunos casos aquí de éxito, bastantes casos de éxito, pero por ejemplo el de un futbolista de primera, que es el que os estaba comentando antes, se operaba con el mejor cirujano que está en Finlandia para esa precisa rotura y no había forma. Y yo, que no tengo ni idea de todo esto, me puse las gafas y dije, oye, pero parece como que tenga, ¿no?, un desplazamiento en la cadera. Y efectivamente, o sea, se hizo una telemetría y tal, y rápidamente pues, se está corrigiendo de otra forma. Pero es lo que te digo, o sea, el mismo paciente puede llegar a ver que tiene esa dismetría para entrenar de una forma distinta. Y al final lo que queremos es que sea una forma objetiva tanto para médicos, radiólogos, fisioterapeutas y pacientes, que todos estén en la misma página, ¿vale? Porque al final es eso, a veces el paciente está inquieto, quiere saber algo más, el médico dice una cosa, el radiólogo, ahí lo pueden estar viendo todos al mismo tiempo, ¿vale? Aquí lo tenemos aquí, pero como te comentaba, ¿vale? Todo esto es, o sea, lo que se ve en los movimientos, pues cuando tú llevas las gafas, lo que se va viendo aquí es realmente lo que vemos, pero lo vemos en estereoscópico, o sea, realmente como si fuera un holograma. Para un paciente esto de tener la típica placa donde no sabes si es un cerebro, un menisco o lo que sea, a ver un pie, ¿no?, o ver una rodilla, que dices, ¿sabes situarte perfectamente? Sé que esto es el delante de la rodilla, veo cuando tú me estás, y además podemos señalar como si fuera un láser exactamente lo que tienes. Entonces, al final, el paciente puede colaborar muchísimo en su recuperación
y además está más seguro de lo que le están haciendo, ¿no? Porque a veces me operan porque me dicen eso, pero me lo tengo que creer. Aquí es como algo que es muy recurrente hoy en día en el tema de health, ¿no? De poner al paciente en el centro, ¿no? Cada vez más. O sea, antes era como muy... El médico hacía sus cosas, el paciente estaba ahí, y cada vez tienen más poder de decisión también porque se informan muchísimo, ¿no? Y a veces es malo, ¿eh? Porque te metes en internet... Antes era Google y ahora es ChatGPT. El ChatGPT te dice cosas y entonces te preocupas. Esto hace el contrario, el efecto contrario. O sea, el médico puede empoderarse también para decirle, no, no, lo que estoy contando, míralo. O sea, tú, claro, lo que decíamos, en una pantalla plana y en un TAC normal con unas cortes que no sabes ni de dónde vienen, vale, que tú me lo dices, ¿no? Esto es, aquí está mal, vale. Cuando tú ves tu pie, ¿no? Y precisamente por aquí a veces sale un poco del tema de una jugadora de baloncesto con el tobillo roto, bastante delicado. Y claro, es que cuando la paciente lo vio, dijo, es que ahora, bueno, primero se sabía situar perfectamente, o sea, si esto es mi pie, claro, evidentemente, ¿sabes? O sea, esto es mi tobillo, veo la rotura perfectamente y dice, y ahora veo lo que siento, o sea, estaba viendo una pequeña bump, ¿no? Una pequeña protusión, que es realmente lo que le dolía. Y podía decirle exactamente el punto, tocándose su punto donde le dolía, para luego las infiltraciones, para poder hacer tratamientos distintos. También a nivel de consentimiento, ¿no? de alguna operación, tener el conocimiento, ¿no? para consentir una operación. Es que esto es inigualable, ¿no? Y a nivel de medicina del deporte. Sí. Dentro de Brain tienen un producto que es Athlete VR, ¿no? Sí. Explícanos un poco cuál es el target o a quién están apuntando ustedes con esa solución. Pues Athlete VR, evidentemente, como dice su nombre, es más para atletas, ¿no? Y sobre todo de élite o serios amateurs, que hoy en día está muy de moda el que hace el triatlones y hace de todo con 40. Evidentemente es peligroso. Pero bueno, sobre todo, o sea, sabemos que los atletas de élite son muy caros, que se rompen muchas veces, o sea, que tienen muchas lesiones y algunas de ellas son muy recurrentes y complejas, y además que las carreras son cortas, ¿no? Y que además se pueden incluso acortar más. Hemos visto el product market fit perfecto, o sea, nosotros ya teníamos la plataforma, así que trabajábamos mucho con músculo esquelético, pero a nivel de deportes que nos han venido a buscar con pains específicos, de decir, oye, reducir todo lo que sería cirugías o evitarlas, porque también tenemos casos, ¿no? El de la jugadora que te comentaba antes que tenía pues, el tobillo fracturado, pero con una helicoidal complicada, que incluso el radiólogo llegó a decir, esto no se está recuperando, hay que hacer otra operación. A verlo en VR y decir, no, si se están creando puentes óseos, el tratamiento mínimamente invasivo, que se trataba pues, con infiltraciones, con hialuroico y otro tipo de infiltraciones, nos dijo, es que ahora puedo exactamente ir en la zona y esta jugadora se ha recuperado sin cirugía, sin postoperatorio y súper contenta, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia. Ahora a nivel de empresas, a nivel de emprendimiento, ¿en qué fase están? ¿Cuáles son los hitos que has logrado? Tienes premios muy interesantes que te ha dado incluso la Universidad de Barcelona. Sí. Pero coméntanos un poco los próximos pasos que tiene Brain. Pues sí, o sea, nosotros a los primeros años, ya te digo que en la pandemia no cuenta prácticamente, pero en los primeros años se ha desarrollado esa plataforma que permite esa integración de todo tipo de datos y esa visualización alternativa. Entonces, nuestra idea es que sirva como diagnóstico a través de las IAs. Tenemos muchos modelos de IA. Como tú dices, vale, hemos ganado el Santander X Awards también. Estamos en NVIDIA, de la empresa NVIDIA Inception Program, que es de los programas más competitivos. En España hay muy pocas empresas, o sea, yo no conozco a alguien que esté en el NVIDIA Inception Program, pero precisamente te meten en ese ecosistema porque el Digital Health es el futuro, o sea, realmente las grandes empresas, todo el mundo está trabajando en Digital Health porque realmente, aparte del impacto que tiene, es un mercado multimillonario, te diría casi de 1 trillón, ¿eh? El market capitalization es enorme.
Entonces, nosotros hemos ido desarrollando esta plataforma que nos permite pivotar rápidamente y por eso desarrollamos Adlib VR en poco tiempo. Y ya está empezando a traccionar, ya tenemos ciertos clientes. Pero después queremos trabajar sobre todo en la parte médica y ya estamos empezando con la FDA del regulatorio para conseguir segmentaciones, lo que te estaba comentando, de tejidos blandos, sobre todo, ¿no? Pues todo es lo que son eso, tendones, ligamentos, todo, cartílago, efectivamente, que son complicadas normalmente. Y nosotros ahí con esa segmentación podemos no solo mostrarte el estado en el que está, sino hacer predicciones. O sea, decir, oye, haz reposo 2 semanas porque si no te vas a cargar un ligamento, por ejemplo. Eso es, o sea, te da una ventana de oportunidad enorme, ¿no? Sobre todo en deporte, pero también la gente está envejeciendo muchísimo, ¿no? Estamos con el tema de longevity y tal, lo mismo. O sea, una osteoporosis o cosas que se puedan predecir, todos estos modelos ya los estamos creando. Ahora nos falta el regulatorio, la FDA, y por lo tanto estamos en ronda, sobre todo, para patentar. Ya tenemos la patente en marcha, dijéramos, y es patentable. O sea, aunque digan que el software no se puede patentar, en nuestro caso sí, porque es un procedimiento y hay mucho más implicado. Y para el FDA clearance. Entonces, el 2026 estamos en una ronda ahora de 1 millón de euros, de los cuales tenemos comprometidos 600.000. Y los otros 400 bastante apalabrados, no están firmados, pero bastante apalabrados. Pero nos planteamos incluso ir más allá del millón, siempre y cuando sea smart money, que también lo estábamos comentando, ¿no? En las startups cuenta el dinero, pero cuenta mucho más el aporte de alguien que sepa dentro del sector, ¿no? O sea, que te aporten dinero porque creen en el producto, pero además que sean del sector. Entonces, es que es ideal para, ¿no? para vuestra audiencia, porque tener médicos, ortopedistas, sobre todo, que creen en la herramienta y que además te pueden ayudar por todos los contactos a abrir ese mercado, pues evidentemente es un win-win total, ¿no? Y entonces, sí que como startup, pues evidentemente si vas a un venture capital, pues porque necesitas dinero y también te pueden aportar otras cosas, pero nos gusta mucho el smart money, o sea, y tenemos médicos en el cap table, o sea, como inversores, estamos hablando con algunos deportistas importantes también. Sí, y eso es ideal. Y entonces ese es el gran hito ahora, el go-to-market con esta herramienta que ya nos permite traccionar, pero sobre todo, ir hacia el diagnóstico precoz y el tratamiento seguro y el seguimiento. Pero sin dejar de lado al médico, ¿eh? O sea, nosotros no somos la típica empresa de IA que dice, te lo hacemos todo. No, nosotros por eso tenemos la visualización, para que el médico, ya sea el radiólogo, el ortopedista, tenga la potestad de ver lo que está haciendo la máquina, la IA. Si me segmenta algo, está bien segmentado, pues si lo ves en VR, sabrás si lo ha hecho bien o no. Y a partir de ahí, pues sí, la última palabra la tiene el médico. Entre otras verticales que también maneja WearDoctor, nos gusta mucho el tema del branding médico. O sea, cómo llegaron ustedes al nombre. Brain suena muy bien, pero cuando lo ves con la V o la B, entonces tú dices, wow. ¿Cómo llegaron al nombre? ¿Realidad virtual? ¿Inteligencia artificial? Coméntanos un poco cómo fue la historia. Pues sí, o sea, nos gusta mucho el nombre de Brain primero, porque también una de las primeras imágenes que procesamos en Brain era una resonancia magnética de un cerebro. Siempre es bueno hacer un misspelling, ¿no? O sea, no poner lo correcto, porque si tú en un buscador pones Brain, no apareceremos. Si pones Brain con V, aparecerás, ¿no? Eso es una de las técnicas de branding, pero además es que tiene mucho sentido porque es VR, de realidad virtual, AI, de inteligencia artificial. Entonces cuadraba todo. Y nanotecnología. La N pequeñita podría ser hasta la nanotecnología. Pero sí, cuadraba todo. Además que usamos, para la parte esta de inteligencia artificial, usamos redes neuronales, lo que también no implica es un poco la similitud con un cerebro. Entonces yo creo que cuadra todo y es un nombre bonito y que queda. Buenísimo. Ahora venimos a esa recta final en donde nos vas a dar un poco consejo. Primero, el Daniel hace 5 años cuando estaba estudiando, ¿qué cosa hubieses mejorado a nivel de tu emprendimiento? Y ya por último te preguntaré unos 3 consejos para otros emprendedores que dentro del sector salud también se quieren sumar
a meterse en esta piscina? Un poquito turbia, pero... O sea, a ver, emprender es durillo, ¿eh? O sea, ya lo sabéis, pero la mayoría de startups fracasan. Digital Health es duro también, más duro, diría incluso, por temas de regulatorios y demás, pues son datos muy sensibles, pero es muy rewarding, es muy, o sea, ¿cómo se dice rewarding ahora? Sí, reconfortante. O sea, realmente te aporta muchísimo, ¿no? El ver que estás haciendo cosas que, hostia, que puedes llegar a salvar vidas, ¿no? Al final. Entonces tienes que tenerlo muy claro. También tienes que tener claro que puede ser que no funcione. Y de hecho, es lo que decimos, el 90% de las startups fracasan, ¿vale? Pero eso no quiere decir que hayas fracasado. O sea, es volverlo a entender, has aprendido. O sea, no fracasas, aprendes, ¿no? Y entonces, sí, nosotros al final nos hemos ido pivotando. Estamos ahora en un momento súper dulce, ya te digo, a nivel tanto de levantar capital como del go-to-market, que ya estamos ya con esos contactos. Y si algo tendríamos que haber hecho antes es precisamente eso. O sea, el go-to-market, hacerlo desde el principio. Aunque no tengas regulatorio ni nada, lo que estamos haciendo ahora, igual lo podríamos haber hecho hace 2 años. Esta parte de tírate, ¿vale? Entonces, porque es ese ciclo, ¿no? De yo pongo una hipótesis en el mercado, hostia, me cuesta, qué es lo que quiere realmente, tener ese feedback del cliente, y, o sea, básicamente poner el cliente en el centro. Nosotros cuando hacemos las reuniones, eso dicen que es de Jeff Bezos, pero bueno, ponemos siempre una mesa en el medio con Miquel. Miquel es nuestro cliente, ¿no? Y entonces está la silla vacía, pero para tener siempre en cuenta eso. Entonces, igual lo tendríamos que haber hecho desde antes, pero ahora ya estamos en ese punto donde ya tenemos muchos leads y sí que nos dan, y bueno, y con vuestro programa esperamos también encontrar todo eso porque ese feedback es crucial, ¿no? O sea, realmente lo que queremos es solucionar problemas. Nosotros tenemos una tecnología súper chula, evidentemente todo el mundo, estoy viendo mi corazón, estoy viendo no sé qué, pero ¿para qué? O sea, realmente necesitamos a ese cliente y el cliente es el jefe al final. El cliente es el que manda. Si tiene un pain muy potente, pues eso, enamórate del problema y no de la solución. Y es lo que ahora estamos totalmente market driven, ¿no? Okay. Y eso se tiene que hacer desde el primer día, yo diría. Perfecto. ¿Cómo te ubican? ¿Dónde pueden conseguir más información? Pues mira, estamos en Barcelona Activa, en la incubadora de Barcelona Activa, la incubadora aceleradora. Estamos en el carrer Llacuna 162 de Barcelona, 08018, brain-medical.com como web, y luego os pasaremos los LinkedIns, pero bueno, si buscáis Brain también por LinkedIn os saldrá con V, siempre con V. Y eso, si lo escribís, pues perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti. La verdad que vaya muy bien y bueno, con esto concluimos este capítulo de Impulso, donde siempre hablamos de innovación en el sector salud, branding médico y brain. Muchas gracias. ¿Qué te pareció este impulso? Síguenos en el canal de Aware Doctor y únete a esta comunidad donde la salud se mezcla con innovación, branding y emprendimiento. Porque aquí lo hacemos diferente.